Sí, tienes que trabajar siempre las ecuaciones con lo que es la temperatura en Kelvin, ¿listo? En Kelvin tienes que trabajar. Listo, vamos con el problemita número 5 entonces. No hay nada faltando. Entonces vamos por aquí, mira. Si medio mol de gas, ya cuando te hablen de mol, ya tú aplicas lo que es la ecuación de estado, ya no la ecuación de proceso. Entonces, mira, de frente vamos aquí, dice, medio mol, vamos a tomar datos. No hay mucho que graficar aquí, en comparación de los temas anteriores. Si medio mol, entonces tomamos acá el número de moles M. Medio mol, 0,5 o un medio de mol. ¿Listo? Se encuentra a 7 grados Celsius. Entonces aquí la temperatura nosotros decimos, temperatura es igual a 7 grados Celsius. Entonces esa temperatura hay que expresarlo en Kelvin, ¿no? Entonces simplemente aquí, al expresar en Kelvin, nos quedaría, ¿no es cierto?, lo siguiente. Celsius es a Kelvin menos 273, donde Kelvin va a ser igual a Celsius más 273, sería 7 más 273, lo cual nos da en Kelvin 280 Kelvin, ¿no? Entonces aquí la temperatura vendría a ser 280 Kelvin. ¿Listo? Ya está. ¿Qué más tenemos en cuenta aquí? Nos pide allá la presión absoluta, ¿ya? Entonces aquí trabajamos con una presión, no cualquier presión, la presión tiene que ser absoluta, ¿ya? Entonces nos pide la presión absoluta del gas, ¿ya? Entonces, aquí, profesor, no nos da el volumen, ¿no? Profe, no nos da el volumen, pero tú recuerda lo siguiente, cuando usted dice que está en un recipiente, yo puedo colocar por aquí el recipiente, ¿ya? Entonces vas a tener en cuenta lo que te voy a indicar, ¿ya? Entonces, este gas está en un recipiente, ¿listo? Entonces, este gas está en un recipiente. El gas va a ocupar el volumen que le brinda el recipiente, ¿listo? El volumen que le brinda el recipiente. Entonces, nos está dando el volumen del recipiente y ese mismo volumen va a ser el del gas. Entonces, el volumen del gas es el mismo volumen que le brinda el recipiente. En este caso, el volumen vendría a ser 0,7 metros cúbicos. ¿Listo? Eso vas a tener en cuenta, ¿ya? Entonces, aquí aplicamos lo que es la ecuación de estado. Ecuación de estado. La ecuación de estado. Entonces, aquí aplicando lo que es la ecuación de estado, tendríamos lo siguiente. Pavo es igual a ratón, ¿no? Para que te acuerdes. Pavo, producto de la presión por el volumen. El ratón, simplemente constante de proporcionalidad de los gases ideales, multiplicado por la temperatura y el número de moles. ¿Listo? Ya está. Entonces, muy importante acá lo que es la constante de proporcionalidad, te dicen qué unidades tiene que trabajar, la energía en joules, ya por ahí, la masa en mol, ¿sí? Y la temperatura en Kelvin, ya por eso he convertido la temperatura a Kelvin. Entonces, ¿listo? Lo que nosotros vamos allá es la presión, ¿no? La presión absoluta, presión. El volumen nos dice que 0,7, yo lo puedo expresar como 7 décimos, 0,7, multiplicado por 8,31, constante de proporcionalidad de los gases, 8,31, 31. La temperatura nos ha salido 280, 280, y el número de moles es medio mol, ¿no? Medio. Y aquí simplemente decimos la siguiente presión. 10 pasa multiplicando 8,31, se convertiría a 83,1, con el 0 del 280 nos quedaría acá 831, multiplicado por 28, multiplicado por un medio, y el 7 pasa dividiendo, ¿no? Y aquí simplemente decimos 7 por 2, 14, con el 28, 14ava 1 y 14ava 2. Lo que nos queda 831 por 2, ¿no? Entonces la presión aquí vendría a ser igual a... ¿sí? ¿Listo? Aquí vendría a ser la alternativa, entonces alternativa D, ¿no? Sería 1962. 1662, ¿no? 1662, ¿no? Por 2 sería 2, 3, 16, ¿no? Ya está. Entonces, ¿en qué unidades, profesor? En pascales nos va a quedar, porque hemos trabajado todo en unidades del sistema internacional y la respuesta también sale en unidades del sistema internacional, en pascales. Alternativa, alternativa. Cambiamos el problemita, tómale capturita. ¿Listo? Le tomamos captura y cambiamos de problemita. Vamos por aquí. ¿Sí, no? Listo, cambiamos entonces.
Vamos con el problema número 7, ¿ya? Hacemos el 7 y pasamos a lo que es energía interna de un gas, ¿ya? Entonces, mira, problemita número 7. Dice, sin que varíe la temperatura, se agregan 8 moles más de gas ideal en una botella rígida con válvula. ¿Ya? Una botella rígida simplemente es una botella así como la botella del toma todo, un vidrio rígido, o puede ser una botella de, ¿no? de esas de metal, de aluminio, ¿no? Entonces, donde no va a cambiar la forma de la botella. ¿Listo? Con válvula, simplemente una válvula es como el pitón de la pelota, ¿no? Donde puede ingresar aire o puede salir aire, ¿no? De la pelota, es una válvula. Se observa que la presión absoluta del gas en la botella aumenta un 20%. ¿Cuántos moles de gas contenía la botella? Nos habla de dos estados, mira, porque nos habla que cambia la presión, nos habla de que cambia la masa en moles. Entonces hablamos de dos estados, mira. Un estado 1, vamos a llamarle estado 1, y otro estado, un estado 2, ¿ya? Estado 2. ¿Listo? Entonces, para cada estado vamos a tomar datos. ¿Listo? Entonces, lo que nos dice es lo siguiente. Sin que varíe la temperatura, no va a cambiar la temperatura. Entonces, cuando no cambia la temperatura, se dice que es un proceso isotérmico. ¿Ya? Entonces, mira, para el estado 1, ¿su temperatura cuánto es? La temperatura no sabemos cuánto es, la voy a llamar T. Como no cambia la temperatura, para el estado 2, la temperatura también va a ser T. ¿Listo? Dice, se agregan 3 moles más de gas ideal. Entonces, para el estado 1, el número de moles, 1 no sé cuánto es, le voy a poner que es N. Pero dice que luego se agregan 3 moles más. Entonces, para el estado 2, se le agregan, va a ser el número de moles del estado 1 más 3 moles más, ¿sí? Agregándole 3 moles. Dicen, observándose que la presión absoluta de la botella aumenta un 20%, ¿ya? Entonces, la presión para el estado 1, ¿cuánto es? No sé, le voy a llamar que es la presión P. Esta va a ser nuestra presión, esta presión va a simbolizar el 100%. Entonces, profesor, si la presión aumenta un 20%, al 100% hay que aumentarle un 20%, entonces sería 120% de quién? De la presión inicial. ¿Listo? Ya tenemos los valores. Profesor, nos falta el volumen, porque nos habla de número de moles, hay que aplicar la ecuación de estado para cada uno de estos estados, ¿no? Entonces, mira lo siguiente. El volumen 1 nos falta y también, ¿cuál sería el volumen 2? ¿Listo? Entonces, aquí es muy importante lo que nos dice el problema. Mira, voy a poner aquí los datos. Nos dice que está en una botella rígida. Entonces, yo voy a graficar aquí lo que es la botella rígida. Aquí está la botellita. Para ambos estados, ¿ya? Entonces, aquí está la botellita rígida. ¿Listo? Entonces, cuando te dice que es rígida, o simplemente a veces ni siquiera el problema te dice que es rígida la botella, simplemente te dice una botella o un recipiente. Tiene válvula, ¿no? Aquí tiene válvula. Entonces, digamos que aquí está lo que es el gas, ¿ya? El gas está ocupando todo el espacio que le brinda la botella. ¿Listo? Todo el espacio que brinda la botella. En este caso, el gas está ocupando el mismo volumen que le brinda la botella. Entonces, el volumen de la botella, vamos a decir que es V. ¿Listo? ¿Qué pasa, profesor, si nosotros le inyectamos gas? Hacemos que ingrese gas, que ingrese más gas. Entonces, ingresa más gas por aquí, ¿ya? Le inyectamos más gas. Entonces, ingresa gas. Entonces, profesor, ¿va a aumentar el volumen? No, va a cambiar la presión nada más, porque ese gas se va a tener que acomodar al espacio que se les está brindando la botella. Entonces, ¿el mismo volumen va a ser, profesor? Sí. Entonces, cuando te indique que es una botella, el volumen no va a cambiar, va a ser el mismo. ¿Qué quiere decir? También un proceso a volumen constante que se denomina un proceso isovolumétrico. Entonces, el volumen inicial es V, para el volumen 2 también es V, su volumen inicial. ¿Listo? Entonces trabajamos con estos valores y vamos a ver ya lo que nosotros vamos a plantear. Entonces, para cada uno vamos a plantear la ecuación de estado, donde decimos, para la ecuación de estado, recordemos que para la ecuación de estado vamos a aplicar la siguiente ecuación. ¿Listo? Por acá le colocamos. Pavo es igual a ratón, ¿no? Presión multiplicado por el volumen, esa la constante de proporcionalidad multiplicado por la temperatura y por el número de moles. Entonces, para el primer estado, ¿su presión cuánto es? La presión es P, su volumen es V, la constante de proporcionalidad es la misma para ambos, la temperatura es T y el número de moles es N. ¿Listo? Para el segundo estado, ¿cuánto es su presión? Entonces, aquí simplemente vamos a simplificar bien la presión acá para el estado 2 para trabajarlo de esta manera. Entonces, simplificamos en el estado 2 la presión, miren, 0, 0, mitad, mitad sería 6 y 5, ¿no? Entonces, aquí la presión para el estado 2 vendría a ser igual a 6P quintos, ¿no? O 6 quintos de P. 6 quintos de P. Entonces aquí la presión para el estado 2 vendría a ser 6
quintos de P multiplicado por el volumen que es V. Esto es igual a la constante de proporcionalidad que es R. La temperatura sigue siendo T y el número de moles es N más 3. ¿Listo? Entonces, si te fijas tú, mira, este factor PV es igual a este otro factor PV, ¿no? Entonces lo podemos reemplazar. Entonces decimos nosotros lo siguiente, mira, 6 quintos. Entonces el factor PV lo reemplazamos por su equivalente. Su equivalente vendría a ser R multiplicado por la temperatura y el número de moles. Esto viene a ser igual, nos queda por este ladito, R multiplicado por T y N más 3, ¿no? De donde podemos simplificar RT, RT, RT simplificamos y nos quedaría de la siguiente manera, 6N es igual a 5 pasa multiplicando a N más 3, ¿no? Lo que nos quedaría 5N más 15, de donde N nos sale que son muy bien hechas. 5 mol. ¿Listo? Esa sería nuestra respuesta. ¿Listo? Alternativa. Toma la capturita, cambiamos de problemitas. ¿Ya? Vamos a hacer lo que es primera ley de la termodinámica. ¿Ya? Entonces, toma la capturita, te voy a cambiar a las diapositivas para ver un poco de teoría. ¿Listo? Entonces, listo. Cambiamos entonces. ¿Ya? Vamos por aquí entonces. Te voy a presentar lo que es la diapositiva. A ver. Entonces te presento por aquí, diapositiva, vamos por aquí. A ver. Atrás de presentar esto. Perdón. Vamos por aquí, diapositiva. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Listo, vamos por aquí entonces. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a ver ahora lo que es la primera ley de termodinámica, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la primera ley de termodinámica, la primera ley de termodinámica nos hace referencia a lo siguiente, ¿ya? Nos hace referencia a lo que es simplemente las cantidades de energía que se transmiten del sistema al entorno o viceversa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mira, coloco el siguiente ejemplo. Mira. Digamos que acá tenemos, ¿no?, lo que hemos visto en la botellita, era nuestro sistema. Entonces, en la botellita que hemos hecho, cuando he hecho calentar la botella, le hemos transferido energía a la botella, ¿no? Te expliqué eso. Entonces, mira, la botellita de repente ha recibido una cantidad de energía en forma de calor de 100 joules, ¿listo? Ha ganado 100 joules. Entonces, cuando ingresa energía a nuestro sistema, lo consideramos positivo, ¿ya? Esa energía debe irse a algún lado, ¿ya? Entonces, esa energía puede servir para cambiar la temperatura de nuestra sustancia, ¿ya? En un gas ideal, la temperatura depende de lo que es la energía que tengan las moléculas, la energía interna se denomina energía interna de las moléculas, ¿no? Entonces aquí decimos energía interna. ¿Cómo representamos la energía interna? Con la letrita U. Pero aquí en nuestro sistema nosotros no vamos a tener un valor definido, vamos a trabajar con un valor definido de la energía interna. Lo que vamos a trabajar es cómo varía la energía interna, cómo cambia la energía interna. Entonces, coloco triangulito U, variación de la energía interna. Digamos que estas 100 calorías, 70 se fueron a la energía interna de las moléculas, 70 calorías. ¿Ya? Podemos trabajar en Joule, también en Joule, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, si las moléculas ganan energía, ¿qué sucede con las moléculas? Se mueven más. ¿Qué sucede con su temperatura? Ah, profesor, aumenta. ¿Listo? Aumenta. Entonces, aquí hay un aumento de temperatura. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede cuando aumenta la temperatura con la sustancia? Ah, profesor, la sustancia se expande. ¿Sí? La sustancia se expande, aumenta su volumen, ¿listo? La sustancia se expande, aumenta su volumen, ¿listo? Entonces, como la sustancia aumenta su volumen, se expande, esta sustancia al expandirse realiza trabajo sobre el entorno, ¿ya? Entonces, esta sustancia realiza trabajo sobre el entorno. Entonces, realizar trabajo sobre el entorno, ¿qué quiere decir? Que la sustancia le va a transferir energía al entorno, ¿no? Acordémonos lo que hemos visto en lo que era trabajo, ¿no? Realizar trabajo sobre algo es transferirle energía a ese algo. Entonces, ¿cuánta energía le va a transferir? Mira, han ingresado 100 joules. De esos 100 joules se han quedado a las moléculas se han quedado con 70, perdón, ha ingresado 100 calorías, ¿no? De esas 100 calorías, las moléculas se han quedado con 70 calorías. Entonces, las otras 30 calorías, ¿a dónde se han ido? Han salido del sistema. Y esas 30 calorías han salido
para realizar trabajo sobre el entorno. ¿Listo? Entonces, aquí cuando nuestro sistema realiza trabajo sobre el entorno, se considera negativo, ¿ya? Vas a tener en cuenta ello. Un poquito que aquí los signos confunden, sí. ¿Listo? Entonces, cuando nuestro sistema realiza trabajo sobre el entorno, el trabajo es positivo, perdón, ¿ya? Cuando nuestro sistema realiza trabajo sobre el entorno, el trabajo es positivo. Entonces, aquí nuestro sistema realiza trabajo sobre el entorno. Esa palabrita sobre quiere decir estamos transmitiendo la energía a esa cosa, a algo sobre lo cual estemos realizando trabajo, ¿no? Entonces, aquí la energía que entra a nuestro sistema puede ser en forma de calor, ¿ya? En forma de calor. Tiene dos opciones. Bien, se va directamente a aumentar solamente la energía interna de las moléculas o se efectúa trabajo con esa energía. O puede servir para ambos, para aumentar la energía interna de la molécula y realizar también trabajo, como es en este caso. Entonces, aquí que decimos lo siguiente, mira, según lo que es la primera ley de la termodinámica, la cantidad de energía en forma de calor tiene implicancias en quién, en la variación de energía interna de la sustancia más el trabajo que puede realizar. Entonces, fíjate tú, mira, han ingresado 100 joules. De esos 100 joules, 70 han sido para energía interna y 30 para realizar trabajo. Entonces, mira cómo se queda equilibrado. La cantidad de energía que ingresa es igual a la cantidad de energía que sale. ¿Listo? O que se utiliza para la energía interna con la que sale. Entonces, esas cantidades de energía siempre tienen que ser las mismas, tienen que permanecer constantes lo que ingresa con lo que sale. Tómale capturita, cambiamos de diapositiva. Vamos por aquí entonces. Entonces aquí vamos a tener implicancias en lo que son los signos. Si entra energía a nuestro sistema, la cantidad de calor es positiva. Si sale energía en forma de calor en nuestro sistema, la cantidad de calor es negativa. Si el sistema realiza trabajo, ¿sí? Si nuestro sistema realiza trabajo sobre el entorno, pues aquí significa que el trabajo es positivo. Trabajo positivo significa que el trabajo es efectuado por el sistema, ¿ya? ¿Qué quiere decir que el trabajo es efectuado por el sistema? El sistema efectúa trabajo sobre algo, ¿ya? Entonces, si el sistema efectúa trabajo sobre algo, el trabajo es positivo. Pero si se efectúa trabajo sobre nuestro sistema, el trabajo es negativo. La energía interna, ¿cuándo nos damos cuenta que es positiva? Cuando la temperatura aumenta, es en un gas ideal. ¿Y cuando disminuye la energía interna? Sí, cuando la temperatura disminuye, ¿ya? Entonces, para la energía interna, una ecuación que vamos a utilizar bastante es esta ecuación. Es muy parecida a la ecuación de cantidad de calor es igual a la masa, calor específico, variación de temperatura. Simplemente aquí decimos variación de energía interna. ¿A qué va a ser igual? La masa la trabajamos en N, número de moles, multiplicado por un calor específico a volumen constante y multiplicado por la variación de temperatura. Esta ecuación nos sirve para cualquier tipo de proceso, sea un proceso isotérmico, isobárico, adiabático, isotérmico. Entonces, esta ecuación nos sirve para cualquier tipo de proceso. ¿Ya? Toma la capturita, continuamos con lo que es la resolución de problemas. ¿Ya? Entonces, continuamos con lo que es resolución de problemas, tómale capturita. ¿Listo? Vamos por aquí. Entonces. Te dejo de compartir. Entonces, es muy importante los signos, ¿ah? ¿Listo? Entonces, vamos por aquí. A ver, entonces te comparto nuevamente lo que es en la pizarra donde estamos trabajando. ¿Listo? Vamos por aquí entonces. Vamos con el siguiente problemita. Problemita número 9. ¿Ya? Como estamos trabajando impares, seguimos con los impares. Problema número 9 dice, un sistema termodinámico libera 125 joules, ¿no? Un sistema termodinámico libera 125 joules de calor a su vecindad. Y sobre él se realiza un trabajo de 295 joules. Determina la energía interna del sistema en joules si la energía interna es 275 joules. ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir esto? Mira, fíjate tú con lo siguiente. ¿Ya? Nuestro sistema puede ser cualquiera, ¿ya? Voy a colocar por aquí un gas cualquiera. ¿Listo? Este gas va a tener una energía interna. Hablamos de la variación de energía interna. ¿Cómo se halla una variación de energía interna? Mira, variación de energía interna. Tiene una ecuación. ¿Recuerdas? Variación de temperatura, temperatura final menos inicial. Para la energía interna es similar. Una energía interna final menos una energía interna inicial. Lo que nosotros necesitamos calcular es la energía interna final. Nos da como dato la energía interna inicial. Mira, la energía interna inicial es de 275 joules. Sería 275 joules. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos faltaría hallar? La variación de energía interna, ¿no? Esta variación de energía interna hay que hallar. Mira,
Tomamos lo que nos dice el problemita. Un sistema termodinámico libera. ¿Qué quiere decir liberar? ¿Ya? Dejar que se vaya, ¿no? Entonces, perder. Entonces, aquí, el sistema al entorno le está dando 125 joules. ¿Qué quiere decir? Está perdiendo 125 joules de energía. Ahora, lo que nos dice aquí, a su vecindad simplemente es el entorno, el ambiente, ¿listo? Y nos dice que sobre él, sobre el sistema, se realiza un trabajo de 295 joules, ¿no? Sobre él. Entonces, sobre nuestro sistema se está realizando un trabajo de 295 joules. Pero cuando se realiza trabajo sobre el sistema, ese trabajo es negativo, ¿ya? Es negativo. Pero el negativo no quiere decir que el sistema esté perdiendo energía. Fíjate, cuando yo digo se realiza trabajo sobre el sistema, entonces aquí se realiza, vamos a colocarle ya para que tengas, realiza trabajo sobre el sistema. Entonces, cuando se realiza el trabajo sobre el sistema, el trabajo es negativo, pero eso no implica que el sistema esté perdiendo energía. Recuerda que el trabajo es un método de transferir energía. Cuando decimos se realiza trabajo sobre algo, se le está dando energía a ese algo. Entonces, mira, está ingresando 295 joules de energía. Y de esos 95 joules de energía, se está perdiendo 125. ¿Cuánto queda dentro del sistema? Ingresa 295 y se pierde 125, que salen en forma de calor. ¿Cuánto queda dentro de nuestro sistema? Ah, profesor, fácil. 170, ¿no? Entonces aquí debe quedar en la energía interna 170 joules. Mira, así deduciendo. Aplicando la ecuación, ¿cómo sería? Mira, la ecuación de la primera ley. Primera ley, ¿ya? Entonces, si con la ecuación también lo mismo, vamos a llegar al mismo resultado. Entonces decimos, cantidad de calor es igual a la variación de energía interna más el trabajo que, ¿sí? Entonces, ¿cuánta energía en forma de calor se está perdiendo? Le colocas con su signo negativo, son 125 joules. Es igual. Variación de energía interna es lo que nosotros vamos a hallar. ¿Listo? El trabajo, ¿cómo se considera? Negativo, que vendría a ser menos 295 joules. ¿Listo? Entonces, esos 295, ¿cómo van a pasar al otro lado? Nos quedaría por acá 125 más 295. ¿Y eso qué es igual? Eso es igual a la variación de energía interna. Entonces, nuestra variación de energía interna, ¿cuánto nos sale? Nos sale 170 positivo, ¿no? Joules. ¿Listo? Ya tenemos la variación de energía interna que son 170 joules. Entonces le colocamos variación de energía interna, son 170 joules, de donde el 275 va a pasar sumando, ¿no? Va a pasar sumando, de lo cual la energía interna final, 445, ¿no? 445 joules es la energía interna final. ¿Listo? Entonces nuestra alternativa vendría a ser la alternativa D. Entonces, muy importante esa palabrita sobre. Sobre quiere decir que le estás transfiriendo energía a algo. Tómale capturita, cambiamos de problemita. Esto cambiamos por aquí. Listo, vamos con el problemita número 11. Problema número 11 dice, un sistema varía su energía interna. ¿Ya? Entonces hemos hecho 9, vamos a hacer el 11. ¿Listo? Entonces mira, nos dice, un sistema varía su energía interna en 300 joules al efectuar un trabajo sobre este. ¿Listo? Ya está. Determina la cantidad de calor que se transfiere en el proceso. ¿Ya? Nos da equivalencia de un joule en calorías. Entonces, mira, nuevamente por aquí vamos a trabajar con nuestro sistema. Un sistema puede ser cualquier gas. ¿Listo? Entonces dice, un sistema varía su energía interna. Entonces, variación de energía interna. Si te da positivo, positivo. Si te da negativo, negativo. ¿Ya? Entonces, aquí, variación de energía interna nos dice que es 300. 300 joules. Dice, al efectuarse un trabajo sobre este, ¿sobre quién? Pues sobre el sistema, ¿no? Se está efectuando un trabajo, mira, sobre el sistema, mira, sobre el sistema se está efectuando un trabajo. Entonces, cuando se efectúa trabajo sobre el sistema, se considera que el trabajo es negativo, ¿no? El trabajo es negativo sobre el sistema, vendría a ser 700 joules. Pero eso no quiere decir negativo que el sistema esté perdiendo energía,
sino en realidad está ingresando energía al sistema. Entonces, mira, fácil, mira, ha ingresado 700 joules. De esos 700 joules se está aprovechando 300. ¿Qué sucede con los otros 400? ¿Se han quedado dentro del sistema? No, profesor, deben salir. Entonces, ¿cómo deben salir? Ah, profesor. Entonces, aquí ingresaron 700, faltan 400. Entonces, si no están dentro del sistema, esos 400 han debido ser perdidos. ¿En qué? En forma de calor. Aquí vendría a ser menos 400 joules que se han perdido. ¿Listo? Entonces, si quieres de esta manera de deducción o aplicamos con lo que es la ecuación, ¿no? Decimos acá. La cantidad de calor es igual a la variación de energía interna más el trabajo que se puede realizar. Entonces, la cantidad de calor no sabemos, decimos que es Q. Imagínate que todavía no hemos hallado. La variación de energía interna son 300. Y el trabajo hemos dicho que es negativo cuando se realiza sobre el sistema vendría a ser 700 joules. De lo cual la cantidad de calor vendría a ser menos 400 joules, que implica menos que se ha perdido esa energía. ¿Listo? Entonces, es pérdida, se está perdiendo, pero nos está pidiendo que lo establezcamos en calorías. Entonces, hay que tomar la equivalencia que te da el enunciado. Dice, un joule equivale a 0,24 calorías. Entonces, hay que convertir a calorías. Entonces, como joule está en el numerador, coloco joule en el denominador. En un joule, ¿cuántas calorías hay? Hay 0,24 calorías, ¿no? Entonces, de aquí nos va a quedar simplemente lo siguiente. Joule arriba y joule abajo se simplifican. Nos quedaría 4 por 24, ¿no? Vamos a ver aquí negativo. Entonces, negativo es pérdida. 96, ¿verdad? Listo, 96 calorías de pérdida en forma de calor. Listo, y sería nuestra respuesta. ¿Listo? Toma la lecturita, cambiamos de problemita. Alternativa a alternativa C. ¿Listo? Pasamos al siguiente problemita. Toma la lecturita entonces. Vamos por aquí. Problema 13. Vamos con el problemita 13. Nos dice lo siguiente, el problemita 13. Mira, en un determinado proceso termodinámico se tienen 5 moles de un gas monotómico, ¿ya? Sobre el cual su temperatura cambia de 40 a 120 grados Celsius. ¿Cuánto varía su energía interna de dicho gas? Entonces, te indiqué una ecuación, ¿no? Hay una ecuación para cualquier tipo de proceso. Variación de energía interna, ¿a qué es igual? Al número de moles, calor específico a volumen constante, multiplicado por la variación de temperatura. ¿Listo? Entonces, profesor, aquí nosotros vamos a ver lo que es la variación de energía interna. Necesitamos el número de moles, tomamos datos. Entonces aquí colocamos número de moles, N, son 5 moles, son 5 mol. ¿Listo? La temperatura, hay una variación de temperatura que se calcula temperatura final menos temperatura inicial, donde la variación de temperatura es la siguiente. Dice que llega a una temperatura final de 120. Serían 120 cuando su temperatura inicial eran 40, menos 40. Entonces, aquí la variación de temperatura es de 80 grados Celsius de variación. ¿Listo? Ya tenemos esto. Número de moles, tenemos lo que es la variación de temperatura. Nos falta lo que es la capacidad, el calor específico a volumen constante, coloquemos aquí. Entonces, este calor específico a volumen constante, C sub V, nos dice que es 3 medios de, ¿ya? Entonces, recordando que R tiene un valor siguiente de 8,31 unidad, simplemente es Joule, dividido entre mol, multiplicado por Kelvin. Aquí nos dice que la energía que nosotros hallemos nos va a salir en energía en joules, la masa tiene que estar en mol y la temperatura en Kelvin, la variación de temperatura. Entonces, nosotros hemos obtenido la temperatura en Celsius, pero recuerda tú que una variación en Kelvin equivale a una variación en Celsius. Entonces aquí la variación de 80 grados Celsius equivale a una variación en 80 Kelvin. Ya tenemos la temperatura en Kelvin. Entonces trabajemos. Acá simplemente decimos lo siguiente, que la capacidad, el calor específico, volumen constante vendría a ser 3 medios de R. ¿Quién es R? R simplemente es 8,31. ¿Listo? Entonces ya tenemos todos los valores. Decimos variación de energía interna vendría a ser igual. Número de moles, 5. Calor específico a volumen constante vendría a ser 3 medios de R, que es 8,31.
¿Listo? La variación de temperatura en este caso, ¿cuánto es? Es 80. ¿Cuánto sale entonces? A ver, ¿cuál es la respuesta aquí? ¿Listo? ¿Salió? Entonces aquí queríamos mitad, ¿no? Mitad por 3, 15. Ya está. Alternativa, ¿eh? Listo. Alternativa de 4.986. Energía no sale en Joule. La variación de energía no sale en Joule. 4.986 Joule. ¿Listo? Entonces sería nuestra respuesta para este problemita. Listo. Toma la capturita, hacemos otro problemita. Listo, cambiamos el programa entonces. Acá le colocamos CV, calor específico, a volumen constante, ¿ya? Constante. Vamos a colocar. Entonces, vamos con el siguiente problemita. Hemos hecho el 13, hacemos el 15, ¿ya? Dice el problemita número 15. A cierto gas ideal se le suministra 1500 joules de energía calorífica. Y este experimenta un proceso isobárico, ¿ya? Entonces, en un proceso isobárico, mira, proceso isobárico simplemente a presión constante. Presión constante. La presión no cambia, nada más, ¿ya? Entonces me dicen, determine su variación de energía interna, ¿ya? Entonces, mira, para un proceso isobárico, la cantidad de calor va a estar referida a lo siguiente, mira, para un proceso isobárico, la cantidad de calor va a ser igual, en este caso, en el número de moles, calor específico a presión constante, multiplicado por la variación de temperatura, ¿ya? Entonces es Cp, calor específico a presión constante. ¿Listo? Ya está. Entonces, cuando dice que se le suministra 1500 joules, entonces nosotros tomamos acá lo siguiente. Mira. Entonces, de la ecuación que te he dicho, cantidad de calor vendría a ser igual a N, capacidad calor específico a presión constante, variación de temperatura. ¿Listo? Entonces voy a tomar datos aquí. Simplemente, aquí lo que es 1500 sería la cantidad de calor. ¿Listo? No nos da el número de moles, no nos da la capacidad el calor específico a presión constante, ¿ya? Por lo pronto lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Mira, nos da calor específico a volumen constante, entonces nosotros podemos utilizar lo siguiente, la otra ecuación que te mencioné, ¿no? Variación de energía interna, número de moles, calor específico a volumen constante, variación de temperatura, ¿listo? Entonces, ¿podemos trabajar con estas dos ecuaciones? Sí, podemos trabajar con estas dos ecuaciones. Entonces, vamos a ver nosotros lo siguiente. Mira, vamos a establecer una cierta relación. Mira, vamos a desacordar de lo siguiente, mira, por aquí. Mira, acuérdate de lo siguiente. El calor específico a presión constante es mayor al calor específico a volumen constante. ¿Qué más vamos a tener aquí? Que el calor específico a presión constante menos el calor específico a volumen constante es igual a R, a la constante R. ¿Listo? Y acá nosotros podemos deducir lo que es el calor, el calor específico a presión constante. Mira. Calor específico a presión constante menos calor a volumen constante, calor específico a volumen constante. ¿Cuánto dice que vale? Mira, vale 0,5 R. Entonces le coloco acá. 0,5 R es igual a R. Entonces, el calor específico a presión constante, ¿cuánto nos saldría? Nos saldría simplemente 1,5 R. ¿Listo? Entonces vamos a tener
esta deducción que nos va a servir bastante. ¿Listo? Entonces, esta parte es teoría. Mira, esto es teoría y esto también es teoría. ¿Listo? Vas a tener en cuenta. Entonces, mira lo siguiente. Entonces, aquí reemplazamos en lo que es a presión constante, nos dice que se le suministra 1500 joules. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a colocar. Se le suministra acá 1500 joules. 1500 joules es igual a n número de moles, calor específico a presión constante. Nosotros hemos obtenido que es lo siguiente, es multiplicado por 1,5 R, multiplicado por la variación de temperatura. No tenemos más, vamos con la otra ecuación. Para la otra ecuación simplemente vamos a reemplazar datos, ¿ya? Porque nos está pidiendo determinar su variación de temperatura. Entonces aquí mira, los siguientes datos. Variación de temperatura, no sé cuánto es. El número de moles, como es la misma sustancia, va a tener que seguir siendo el mismo número de moles. ¿Ya? Calor específico a volumen constante, nos dice que es 0,5 N, multiplicado por la variación de temperatura. Entonces, aquí ¿qué podemos hacer? Reemplazar una ecuación dentro de otra. ¿Listo? O podemos acá, mira, reemplazar. Mira, aquí vamos a despejar. Sería 1500 dividido entre 1,5. Es igual a n multiplicado por r multiplicado por la variación de temperatura. ¿Aquí cuánto nos saldría? Simplemente aquí nos saldría, sí, aquí 15 entre 1,5, simplemente viene a ser 10, saldría 1000, ¿no? 1000 es igual a n por r por variación de temperatura. ¿Listo? Tenemos esta primera equivalencia. Al otro lado hay que acomodar nada más, mira, nos quedaría variación de energía interna es igual a 0,5 n multiplicado por R, multiplicado por la variación de temperatura. Entonces, mira, reemplazamos este valorcito por arriba. Entonces nosotros decimos lo siguiente. Nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Entonces, variación de energía interna vendría a ser igual a 0,5. Entonces, ¿cuánto vale todo esto? Todo esto vale simplemente 1000, ¿verdad? 1000. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra respuesta para la variación de energía interna. Entonces, la variación de energía interna vendría a ser igual a variación de energía interna vendría a ser simplemente igual a 500 unidades que hemos trabajado. Todo hemos trabajado en el sistema internacional. Vendría a ser joules. ¿Listo? Entonces, esta vendría a ser nuestra respuesta. ¿Listo? Tómale capturita. Cambiamos de problemita. ¿Listo? Cambiamos de problema. Entonces, vas a tener en cuenta la parte de teoría que te he dado, que he encerrado de amarillo, ya, para las relaciones entre el calor específico a presión constante y a volumen constante. ¿Ya? Cambiamos. Vamos a un último problema rápidamente. Vamos con el problemita que sigue. ¿Ya? Entonces, mira, dice, determina la variación de energía interna en kilojoules que experimentan 20 gramos de gas ideal a 27 grados Celsius y a 6 atmósferas de presión. ¿Listo? Si el calentarlo eleva su temperatura 127 grados, a 127 grados Celsius en un proceso isocórico. Isócoro, ¿no? Entonces, un proceso isocórico. Entonces, un proceso isocórico, ¿ya? Un proceso isocórico simplemente es un proceso a volumen constante, ¿ya? Proceso a volumen constante. ¿Listo? Proceso a volumen. Entonces, rápidamente, mira, solamente vas a tomar datos, ¿ya? No hay mucho que hacer. Entonces, fíjate, en los datos que voy a tomar, nos dice que hay que calcular la variación de energía interna. ¿Listo? No sabemos cuánto es. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Que la masa es igual a 20 gramos. 20 gramos. ¿Ya? La variación de temperatura. Variación de temperatura es temperatura final. Llega a la temperatura de 127 grados Celsius. ¿Listo? Y inicialmente estaba a 27 grados Celsius. Entonces, variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial, donde la variación de temperatura va a ser 100 grados Celsius de variación. ¿Listo?
Y nos dice, por ahí nos dice que el calor específico o volumen constante es de, mira, 2,5 calorías gramo multiplicado por grados Celsius. Entonces, fíjate en qué unidad está los calores específicos, siempre te he dicho que te fijes, ¿no? En qué unidades está. Entonces, en esas unidades trabajas, ¿ya? En esas unidades trabajas. Entonces, nosotros decimos variación de energía interna es igual masa, ¿sí? Similar a lo que es la cantidad de calor, masa, capacidad, calor específico, volumen constante, variación de temperatura. Entonces, como nos dice que hay que trabajar en gramos y en Celsius, la energía nos va a salir en calorías. Entonces, variación de energía interna. ¿Ves? La masa, 20 gramos. El calor específico, volumen constante está en 2,5. Variación de temperatura en Celsius que trabajarlo nos saldría simplemente 100, ¿no? Entonces aquí la variación de energía interna, ¿cuánto nos sale? Entonces multiplicando aquí vendría a ser simplemente 50%, simplemente vendría a ser acá 5.000. 5.000, ¿en qué unidades nos sale? En calorías. Entonces fíjate siempre en lo que es los calores específicos. Convertir a joules, ¿listo? Porque nos pide incluso en kilojoules. Aquí está la equivalencia para una caloría. Entonces nosotros decimos una caloría equivale a cuánto? A 4,2 joules. ¿Listo? Entonces aquí nos saldría la variación de energía interna. ¿Cuánto nos sale? Nos sale 21.000, ¿no? 21.000 joules, de lo que equivale a decir 21 kilojoules, ¿no? Desplazamos la coma 3 espacios, hace referencia a kilo. Y esa sería nuestra respuesta. Alternativa C. ¿Listo? Alternativa C. Listo, chicos, entonces hasta aquí hemos llegado. Nos vemos ya la siguiente semana con lo que es la parte de electricidad. ¿Ya? Entonces, muy importante aquí la teoría en lo que es termodinámica. Nos vemos con todos. Tengan todos muy buenas noches. Hasta la siguiente semana. Cuídense. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Oh, Jonathan, nos vemos. Sí, Gerardo, finta ha sido la presión. Nos vemos. Chao. Cuídense.